Hoy traigo un análisis completo de uno de los capítulos más tristes de Jinetes del Apocalipsis, la secuela de Nanatsu no Taizai. Para mayor contexto, en la segunda temporada, capítulo 6, el grupo de compañeros entraron a la ciudad de paso sin saber que dos peligrosos asesinos fueron enviados para liquidarlos, con ayuda de una mujer demonio, la cual con su habilidad mágica impide que se detecte el poder mágico de los aliados o enemigos. Por buscar a Tristán, el grupo se divide teniendo enfrentamientos por separado, derrotando rápidamente a Trinity, uno de los enemigos, pero Isolda lamentablemente queda muy herida. Jade rápidamente la atiende y acá es donde comienza lo mejor del capítulo, un desarrollo de personajes que muy pocas veces pude encontrar en otros animes. La conversación es nostálgica, tras las palabras de Isolda que recordaba su niñez junto a Chion y Jade. Ann pregunta si se conocieron hace mucho, así que ambos chicos le cuentan que siempre estuvieron juntos. Ann queda sorprendida que hayan aguantado tanto tiempo a Chion, ya que su personalidad es bastante difícil de tratar, dándonos un pequeño guiño sobre este personaje, que a muchos de un inicio lo comenzaron odiando, incluyéndome, y es que intentó, por puros celos, eliminar el grupo amigo. Tiene una extraña obsesión insana hacia Tristán y no le tiembla el pulso a la hora de atacar, pero más tarde hablaremos de él. Pero ahora concentrémonos en esta fantástica escena, por favor. Resulta que mientras parte del grupo conversaba, Isolda trae un recuerdo a la memoria de Jade habiéndole salvado en el pasado. Este se hace el distraído diciendo que no recuerda nada sobre eso. Isolda le dijo que él había llevado a sus espaldas y que le debía un favor. Pero vemos que algo llama bastante la atención a Ann, la cual que con su magia detecta que Jade por alguna razón está mintiendo, pero no interviene ya que desconoce totalmente por qué miente. Jade aprovecha el momento de debilidad de Isolda para pedir una cita en broma, y aquí quiero aprovechar para analizar a esta chica. La frase que usa es: ya parece que estarías interesado en una chica como yo. A ver, Isolda de niña era muy inocente, rodeada de un ambiente donde tenemos dos clases sociales muy marcadas, la nobleza y los plebeyos. Aunque ella era hija de un caballero sacro, no entra en el grupo de los nobles, como puede ser Chion por ejemplo. Y como una niña toda soñadora, anhelaba ser rescatada por un príncipe azul, quien en esta historia es Tristán, ya que leyó sobre ellos y lo lindo que son. Jade niño le dice que no pierda el tiempo en soñar con gente inalcanzable y de forma muy sutil le insinúa que mejor busque a alguien más accesible para ella, porque obviamente quería que se fije en él, un simple muchachito común. Él alardeaba de ser bastante fuerte y valiente lo suficiente para poder protegerla, cosa que también le promete. Pero aunque desconocemos cómo fue su vida, Isolda creció con un complejo inesperado, su gran altura. Creció tanto que parecía un hombre y no una delicada doncella, razón por la que la vemos usar siempre vestimentas femeninas y accesorios, pero se nota que es tan grande su complejo que no se ve digna de un chico, por más común que sea, se fije en ella, lo cual es bastante triste. Por eso no podía creer que Jade sintiera algo por un monstruo como ella. Jade lo capta enseguida al oírla, así que el enojo provocado por ver a su amada con tan poca autoestima le da el valor suficiente para ahora sí declararle su amor. Así que con una voz bien en alto le dice las palabras más dolorosas de todas: quería decirte algo hace tiempo. Y es que esta frase, al estar en pasado, da el primer indicio de que nunca podrá terminar de decirlo en el presente. Por eso esta escena simplemente es cine. Jade es cortado completamente por un silencio. El asesino que envió a Arthur está en la zona usando su magia para que el sonido desaparezca. Y es increíble la música que utilizaron para esta tremenda secuencia. Los tres muchachos se percatan de que hay silencio y el miedo los invade. Los nervios los están consumiendo por el terror del peligro inminente. Se ponen en guardia sin saber por dónde va a aparecer el enemigo. Jade, con espada en la mano, es el primero en recibir el ataque. El enemigo identificó rápidamente que él era la mayor amenaza de todas, así que lo saca rápidamente de combate con una simple patada. La música perturbadora sigue sonando. Ann intenta contraatacar, pero es físicamente mucho más débil, así que también cae. Lo bueno es que le da tiempo suficiente para asestar un golpe con su mazo Isolda y usar así su magia, que para sorpresa de todos no se activa. El enemigo logra parar el golpe con su brazo sin problema alguno. Para complicar las cosas, ahora el asesino la seleccionó como su objetivo, yendo con todo para desvivirla. Jade, quien ya se recuperó del primer ataque, ve la situación y por miedo reacciona lo más rápido posible. Su amada Isolda está a punto de caer, pero cometió un grave error. Al no estar el rango del enemigo, usa Destello, su habilidad mágica, que genera un rayo de luz, tan fuerte capaz de cegar a quienes estén cerca. ¿Por qué digo que fue un error? Pudo haber usado oscuridad,
el mismo ataque que usó contra Percival, encerrando su cabeza en la oscuridad, lo cual hubiera hecho el mismo efecto. Podría justificarse todo esto por el rango, pero creo que lo que pasó fue que al estar en un estado alterado por el miedo, no calculó las consecuencias. La luz afectó a Isolda, haciéndola más vulnerable al ataque, ya que ella misma dice que no puede ver nada. En un estado de relajo sabiendo que sería su fin, solo lamenta no haber podido ser la esposa de su amado Tristán. Anne también queda incapaz de responder para ayudar y Jade apenas puede avanzar para moverse hacia el enemigo, pero lo peor es que cuando llega frente a él, descubre el aterrador secreto que éste guardaba. El asesino siempre había sido ciego. Una pista clara que teníamos sobre eso es que siendo de noche usaba lentes oscuros, pero como dije, ante una situación de vida y muerte, la capacidad de razonar se ve totalmente alterada. Jade, sin otra opción, de forma instintiva, se pone frente al ataque del rival, como una especie de escudo humano en un intento final y desesperado de evitar que su amada reciba el ataque de lleno, siendo cruelmente atravesado por la mano del enemigo. Lo peor, en un punto vital. La escena es cortada bruscamente con los recuerdos del pasado. Jace, en una voz en off, nos cuenta a nosotros los espectadores que quien salvó a Isolda fue Tristán. Él fue quien realmente la llevó a la chica en sus espaldas, pero como ella estaba todavía aturdida por lo sucedido, sus recuerdos habían sido bastante confusos. No logró distinguir quién era quien la llevaba, mientras vemos a un niño llorando de impotencia por no haber podido cumplir su promesa. ¿Se imaginan el dolor que cargó por años este chico? Había prometido protegerla, vivió años de mentiras, donde para Isolda él sí había cumplido la promesa, pero todo era una farsa. Pensó que le podía haber beneficiado eso, pero nunca pudo reemplazar el amor de la chica por el príncipe Tristán. Anne había visto su magia esta mentira, el secreto que tanto había guardado por mucho tiempo. El primer sentimiento que nace de Jade es la culpa, el fracaso de no haber podido hacer nada cuanto más se lo necesitaba, la impotencia de ser débil, de ser un simple plebeyo inútil. Seguramente su coraje le dio el valor de esforzarse para ser un caballero sacro, pero la culpa nunca lo dejó. Vemos la última sonrisa de Jade. Luego de ser atravesado, refleja que por fin, aún a costa de su propia vida, había podido cumplir su promesa. Esas cadenas que siempre lo ataban de culpa se habían cortado, y Isolda estaba a salvo gracias a él. Mira al enemigo sonriente porque pudo proteger a su amada, venciendo las intenciones de su cruel asesino. Pero sus fuerzas lo abandonan. Está a nada de caer. La distracción del enemigo permitió que por fin se active la magia de Isolda, haciéndole volar su brazo y salir empujado contra la pared por el impacto. Perdió el control de su magia y el sonido ha regresado. Junto a la música melancólica de fondo, Jade cae por última vez en los brazos de quien amó en su vida. Muchos quizás no entiendan por qué alguien daría su vida por amor. Es un precio bastante alto. ¿Alguna vez estuviste enamorado de alguien a tal punto de sentirte capaz de sacrificarte o darlo todo por esa persona? A mí esta escena me destrozó. ¿Saben por qué? Tuve un amigo que fue capaz de pagar ese precio. Él y su novia estaban de vacaciones caminando por un puente. La chica en un descuido cayó en pleno invierno en un lago. Él sin dudar no pensó dos veces en tirarse a rescatarla, pero aunque logró sacarla a salvo subiéndola al borde del lago, él fue absorbido por las aguas y ese día no pudo sobrevivir. Al ver esta escena me gusta soñar que él sonrió una última vez, una sonrisa de alivio porque pudo proteger a quien amaba y a quien esperaba su futuro hijo. Aunque Jade nunca tuvo ese tipo de relación con Isolda, el saber que su sacrificio sirvió de algo fue su único consuelo y liberación. Anne regresa para ver al enemigo tirado inconsciente en el suelo, pero escucha las tristes palabras de Isolda. Anne, ayúdame, Jade no está respirando y no para de sangrar. La chica al ver a su amiga con Jade sangrando en el suelo se queda totalmente paralizada, no por la impresión de la sangre, sino porque la escena le abrió la caja de los duros recuerdos de la pérdida de su amada madre. Escuchando los agudos gritos de Isolda pidiéndole que Jade abra los ojos y que le cuente qué quería decirle, la dejaron en shock, ya que ella de niña pedía lo mismo por su madre, simplemente que abra los ojos. Recordemos que en esta parte ellos siguen siendo jovencitos, por más que sean valientes, peleen, las heridas del pasado no son algo fácil de soportar. Quien ha perdido un ser querido sabe muy bien de lo que hablo. Esos recuerdos nunca te abandonan. Anne temblando trata de darle la amarga noticia a Isolda, que ella ya vivió eso antes, y nada del mundo hará que los ojos de Jade se abran. Aún así, va en busca de ayuda llorando, destrozada por la situación, pero su enemigo ahora está en pie frente a ella. La tristeza y el dolor solo pueden ser superados por un sentimiento más fuerte,
el odio. Ve al asesino que apenas se sostiene en pie, con odio en sus ojos, y vemos el despertar de su magia, haciendo que el despiadado ser, que no dudó en atacar a simples niños, caiga contra el suelo a punto de ser aplastado por la magia de gravedad. Pero Percival llega con el grupo al lugar, y lo primero que vemos es a Anne correr sin dudarlo a llorar a los brazos de su amado. El abrazo que le da es de seguridad. Quiero que entiendan la profundidad de este abrazo. Luego de revivir los recuerdos de perder a alguien que amó, se asegura que aquel que ahora ocupa ese lugar importante en su vida esté a salvo. La fuerza con la que lo sujeta es el deseo que no quiere perderlo por nada, es de seguridad absoluta, desahogarse con él. Pobre Percival acaba de llegar y no entendía nada de lo que estaba pasando, hasta que llega Tion empujando a todos. En un total estado de negación, viendo a Jade herido, sabe que sus heridas son graves, le grita que se levante, que deje de hacerse el muerto. Isolde intenta hacerlo entrar en razón, pero está en total negación, no quiere aceptar la realidad, no puede aceptar eso. Recuerda lo que sucedió con Percival, su gran poder curativo, así que le grita que venga a curar a Jade. Él accede corriendo, pero se quiebra al verlo así. Con una voz tierna que me conmovió, pregunta: ¿qué te hicieron, amigo? Pero Tion le sigue insistiendo que lo cure. Realmente sabe que tiene ese poder, así que el prota usa su magia sanando las heridas hasta que los Percivalitos le dicen que podía curarlo, pero es inútil, Jade ha muerto, así que se detiene. Tion, viendo que su amigo sigue sin abrir los ojos y que Percival se detuvo, lo sujeta con violencia, gritando más fuerte que lo reviva. No puede aceptar dejar partir a Jade, pero Percival suelta la frase que destroza el alma de cualquiera: si tuviera ese poder, hubiera revivido a mi abuelito. Jon, al ver las lágrimas de Percival, se da cuenta de que dice la verdad y lo suelta, y se aleja un segundo del grupo. Todos se percatan que el asesino escapó, pero todavía están choqueados por la pérdida. Por si fuera poco, de forma fría, el asesino encuentra a su aliada presa, pero en lugar de ayudarle, la abandona robándole la flauta, que es capaz de invocar un monstruo volador y poder escapar. Vemos en un pequeño flashback que nos hace entender más a Jade. Él nos cuenta que siempre escondió sus pensamientos, envidiaba a Jon, porque aunque este le fuera desagradable a todos, él podía ser siempre sincero, sin importar y sin darle lástima, siempre decía las palabras y lo que sentía realmente. Pero Jade no. Incluso su magia, oscuridad y luz reflejaba esa máscara que siempre usaba para poder esconder sus verdaderos sentimientos. Así poder siempre caer bien a todos, pero lo increíble es que al más fanático de Tristán, su amigo, le confiesa que no le caía para nada bien Tristán, que le tenía rencor, le tenía envidia, porque es el príncipe de los sueños de su amada Isolda. Pero a la vez lo admiraba y no podía odiarlo del todo, porque Tristán realmente era muy buena persona. Jon, sin saber qué decir, puede entenderlo perfectamente, así que también aprovecha para confesarle a Jade que él siempre será su segunda persona favorita. Con estas palabras le dijo: yo confío en ti, eres especial para mí. Jon, un chico que aleja a todos con su actitud retorcida, incomprendida, amaba a Jade como un hermano, alguien que podía acercarse a él, aceptarlo como es, pero ahora lo ha perdido para siempre y debe lidiar con ese dolor para toda su vida. Es increíble la escena en la que Jon desata todo su poder usando su espíritu elemental de fuego para perseguir al asesino. Utiliza incluso la llama de las personas que portaban el Festival de los Recuerdos, de todas aquellas personas que habían partido a la guerra, pero que lamentablemente no habían regresado. Una llama poderosa cargada de sentimiento de la pérdida, el dolor de aquellos que perdieron a un hermano como Jon. Es simplemente poético que esa llama fuese quien haga justicia en aquel que había arrebatado a su ser querido. Es un sentimiento tan fuerte que en segundos desapareció el enemigo, convirtiéndolo en una señal en el cielo de despedida de un gran camarada. Por esta razón elegí este capítulo para poder hablar de estos personajes, que son bien humanos, nos hacen sentir empatía con ellos, porque cargan con sentimientos como nosotros: el amor, ser soñadores, querer vivir aventuras, el dolor del fracaso, el perder a alguien, lo cruel que puede ser una guerra. Recordemos que siguen siendo niños, fue su primer pérdida en el equipo, y de ahora en más deberán madurar para enfrentar ese dolor y superar lo que se viene. Es el punto que marcó un desarrollo tremendo en cada personaje, y que se verá reflejado seguramente en los siguientes capítulos sin dudas.